Mm. Buenos días, maestros y alumnos. Este es mi proyecto de investigación acerca de Bogotá. Como contenido, vamos a ver la descripción y transporte de la movilidad, contexto, descripción, transporte urbano, infraestructura del transporte, distribución por modo de transporte, estructura institucional, desarrollo y discusión de indicadores, impactos, problemas, retos, modos de futuro y finalmente la conclusión. Como introducción, Bogotá como una metrópolis de más de 7 millones de habitantes cuyo desarrollo histórico ha estado marcado por un relativo aislamiento geográfico. Debido a la cordillera de los Andes, este factor ha consolidado el transporte aéreo como vital para la ciudad. En las últimas décadas, Bogotá ha experimentado un acelerado crecimiento de la población y su economía, expandiéndose como área metropolitana, generando grandes desafíos en la movilidad, infraestructura, planificación territorial, los cuales definen su agenda de desarrollo futuro. Descripción del transporte y la movilidad, contexto y crecimiento. Bogotá ha sido una metrópolis de más de 7 millones de personas y ha crecido rápidamente, como lo he repetido, pero tiene un PIB de 8 millones y no obstante su ubicación en los Andes representa un gran desafío para su conectividad terrestre. Su población presenta, un, presenta una población de 4,4 millones de habitantes de 1985 a 6,3 millones en 2009, cuando se incluyen los municipios metropolitanos. La población alcanza aproximadamente 8 millones de habitantes. División administrativa. Bogotá cuenta con un ente autónomo de las autoridades, elegidas popularmente por el desarrollo, que se rige por el Plan de Desarrollo y el Plan Occidental Territorial POT. La ciudad se divide en unidades de la zona de planeación para el desarrollo urbanístico. En el POT se definen las vías que hacen parte del plan vial de la ciudad funcional para que se clasifiquen como vías arteriales, vías colectoras o intermedias y vías fiscales. Su geografía cuenta con una gran sabana en el país. La ciudad está situada a 2 metros sobre el nivel del mar y cuenta con una superficie total de 1,776 kilómetros cuadrados, de los cuales 478 kilómetros cuadrados corresponden a la zona urbana, un 27% de esta zona. Las coordenadas y localización de Bogotá cuentan que está rodeada por la cordillera de los Andes, constituyendo un obstáculo para el transporte terrestre. Este acceso desde otras regiones del país requiere cruzar 3 importantes cadenas de montañas, incluyendo el paso a más de 250 metros cuadrados sobre el nivel del mar. El transporte y la movilidad del sector de transporte garantiza una mejor coordinación. Desde 2016, la Secretaría de Movilidad
Actúa como entidad rectora, mientras que el IDU, la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, y FONDAT funcionan como entidades adscritas. Además, Transmilenio y la terminal de transporte están vinculadas al sistema. El transporte público urbano se presenta mediante el sistema masivo Transmilenio y buses colectivos como ómnibus y microbuses. Actualmente el distrito no cuenta con un masivo sistema de rieles como tren, metro o tranvía. El transporte urbano se divide en algunos tipos de transporte, que es el transporte colectivo como buses y Transmilenio, que es dominante realizando el 57% de los viajes diarios. En general, el transporte público representa al menos un 72% de viajes en moto, y los modos individuales que son carro, moto, taxi, suman un 22% de los viajes y caminar un 15%, aunque el uso de bicicleta es más bajo en el total de 2.8%, tiene una de las participaciones más altas del 12.8% entre los modos individuales, en comparación con otras ciudades. La infraestructura del transporte muestra que la red vial de Bogotá en diciembre del 2008 ascendía a 14.781 kilómetros de carril de vías distribuidas de 2.803 kilómetros de carril de vías, que representan un 19% de estos carriles. 4.092 kilómetros del carril de vías colectivas intermedias, que representan un 28%, y 7.887 kilómetros carril de vías locales. Adicionalmente, la ciudad cuenta con 85 kilómetros lineales exclusivos para el transporte masivo Transmilenio, representando 6.5% de la longitud de las vías usadas por autobuses. La distribución por modo de transporte, como se muestra en esta gráfica, vemos que el 15% es a pie, otros es el 6%, el 22% es el transporte individual, que son carros, motos, bicicletas, y el 57%, que es la mayor parte, es el transporte colectivo como autobuses, microbuses. Y al analizar el tiempo medio de viaje en el área realizando en automóvil, es más bajo, que con 40,5 minutos y 34 minutos para el taxi, mientras que el tiempo promedio de viaje en autobús es de 73 minutos. La distribución de transporte por modo de transporte muestra en este gráfico que infiere con los costos en términos de tiempo que se le impone al usuario del autobús. En promedio casi dobla al doble del transporte individual. Los indicadores de transporte colectivo y infraestructura vial son el indicador y valor. Los indicadores de transporte colectivo es la flota, que son los autobuses,
autobuses estándar, articulados y microbuses. Los recursos humanos son recursos humanos, puestos ofrecidos, pasajeros por kilómetro, el número de neumáticos que se usa por los pasajeros, pasajeros vehículo por día, que son 364 neumáticos, kilómetro de vehículo día, que son 669 neumáticos, y la tarifa mínima representada en dólares es de 51 centavos de dólar, 58 centavos de dólar, y el porcentaje de 50 tarifas sobre el salario mínimo del 11%. Los impactos del sistema de transporte, como los costos. En promedio, los costos personales de la utilización del transporte individual, motorizado, automóvil, como el automóvil, motocicleta, taxi, ascienden a 3.36 millones de dólares al año, representando el 53% de los automóviles. Esto coloca que el área en posición intermedia respecto a los restantes participantes del OMU. Sin embargo, cuando se compara con metrópolis más grandes, Buenos Aires, México, Sao Paulo y Río de Janeiro, provoca que convierte en un lugar donde los costos personales agregados en los automóviles son significativamente más bajos. El costo de utilización del transporte colectivo asciende a 2.295 millones, un 29% superior al del automóvil, pero el costo de viaje en automóvil asciende a 1.2 millones de dólares, al tiempo que medios de transporte colectivo es de $0.40, que es el 33% del costo del automóvil. Los impactos del uso de la energía representan que el 99.8% de la energía utilizada de todos los tipos de transporte está comprendido por la gasolina, el diésel, principalmente, con una pequeña fracción de uso del gas licuado del petróleo. La gasolina constituye el 74% de toda la energía consumida. Si se discrimina esta información entre la energía equivalente, está dando exclusivamente por uso de la gasolina. Por otra parte, el colectivo representa una matriz diversificada compuesta por un 77% de diésel, un 22% de gasolina y 1% de gas licuado del petróleo. Las emisiones que se concentran especialmente en el transporte individual concentran al menos 533 toneladas de gasolina diarias, mientras que los autobuses producen solo 53 toneladas diarias. Accidentalidad. Bogotá representa una intermedia de 6,9 víctimas fatales por cada 100.000 habitantes. Los patrones muestran que los peatones son las víctimas más frecuentes, con un 62%, seguidos por motorizados con un 22%. Problemas y retos y oportunidades en el transporte urbano. Retos: integrar la planificación, armonizando el crecimiento poblacional urbano con la movilidad
priorizando decididamente el transporte público sobre el privado, coordinar megaproyectos ejecutando de forma coordinada y no independientemente de las grandes obras planeadas como el metro, el tren, las cercanías, la ampliación de Transmilenio y el sistema integrado de transporte. Materializar el transporte de metro, superando las décadas de planes y cambios que finalmente construyendo la primera línea del metro, un proyecto crucial que lidera la ciudad que redefinirá la movilidad. Modos de transportes actuales y futuros. Los actuales son el transporte motorizado, no motorizado, transporte colectivo de pasajeros y sistema de transporte masivo Transmilenio. Para el futuro se quieren instalar con el transporte privado motorizado, no motorizado, el transporte de pasajeros, un sistema de transporte masivo del Transmilenio, un metro, tren de cercanías y autopistas urbanas. Como conclusión, Bogotá enfrenta grandes retos de movilidad debido a su geografía limitada, el crecimiento poblacional y una infraestructura vial insuficiente. El transporte colectivo, especialmente el Transmilenio, soporta la mayor parte de los viajes, pero convive con oferta informal, congestión, largos tiempos de desplazamiento y altos niveles de contaminación, aunque existen avances como la movilidad sostenible, como las ciclorrutas, su uso que sigue siendo bajo, pero la ciudad necesita integrar y ampliar los sistemas de transporte masivos, mejorando la infraestructura vial, fortaleciendo el transporte público, aplicando políticas que reduzcan la dependencia del vehículo particular, para lograr una movilidad eficiente, equitativa, se requieren decisiones coordinadas, sostenibles y enfocadas en mejorar la calidad de vida de la población. Y finalmente les agradezco por ver esta presentación. Gracias.